Buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra reunión, entre comillas, virtual de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Esperamos todos que estén ustedes saludables, que ustedes y sus familias estén bien de salud, que Dios les bendiga. Como saben, nos estamos reuniendo de esta forma virtual temporalmente porque queremos acatar las órdenes y sugerencias del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos para prevenir el esparcimiento del coronavirus. Pero queremos aprovechar este tiempo para escuchar la palabra de Dios, para animarnos unos a otros a la fe y a las buenas obras. Bienvenidas Sandra y Elma, y le mandamos un saludo a todos los que nos escuchen desde cualquier parte del mundo. Les mandamos los mejores deseos y oramos que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Queríamos decirles que nuestra iglesia se está reuniendo de esta forma virtual los días martes y jueves a las 8 de la noche, también para orar y escuchar la palabra de Dios. Todos están invitados y pueden de esta forma virtual en este tiempo de oración. También queremos invitarle a todos los hermanos y amigos de la iglesia a que compartan los contenidos de la iglesia, los mensajes, para que se pueda continuar el evangelismo, para que aún en este tiempo de cuarentena podamos compartir el evangelio a muchas más personas. También queremos decirles que estamos disponibles para ayudar en lo más posible como iglesia. Si alguien necesita consejería o ayuda o comida, estamos para servirles. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a comenzar con un tiempo de oración y después nuestro hermano Alejandro Molero nos va a compartir la palabra de Dios. Entonces, por favor, oremos. Señor Padre Santo, Señor Jesús y Espíritu Santo, queremos darte gracias, Señor, y reconocer que tú eres Dios, reconocer que tú eres el Dios vivo y verdadero, que tú eres el Dios infinito, Señor, que es todopoderoso y para quien no hay nada imposible, Señor. Tú eres Dios quien creó el universo por la palabra de tu poder, Señor. Tú eres quien sostiene todas las cosas en orden, Señor. Tú eres santo, tú eres perfecto y tú eres digno de toda alabanza y adoración, Señor. Y en esta noche venimos a ti, Señor, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que todo depende de ti, Señor, y que tú eres bueno, que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor, que tú eres lleno de gracia, amor y bondad. Y eso lo has demostrado, Padre, por nosotros, en que enviaste a Jesús, tu Hijo único, a ser nuestro Salvador, a ser aquel que, siendo Dios, se hizo hombre, quien siendo Dios se despojó de todos sus beneficios para venir a salvarnos del pecado. Gracias, Señor Jesucristo, por vivir una vida perfecta, sin pecado, y por morir en una cruz en nuestro lugar por nuestros pecados, para resucitar de entre los muertos al tercer día. Gracias, Señor, porque en ti tenemos vida eterna y porque tú eres nuestro buen pastor, Señor. Porque contigo nada nos hace falta. Porque tú provees para cada necesidad, Señor. Porque tú provees para nuestra salud, para nuestra comida, para todo, Señor, y has provisto para lo más necesario, que es la salvación, el perdón de nuestro pecado, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bondades y gracias, Señor, por tu carácter incambiable, Señor, porque tú nunca cambias y porque todo lo haces bien, Señor. Señor, en este tiempo en el que el mundo está viviendo esta prueba, Señor, queremos pedirte tu ayuda, Señor. Queremos pedirte que por favor tú protejas a cada familia, a cada hermano, hermana de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia, a nuestras familias en nuestros países. Queremos pedirte, Señor, que nos protejas del virus,
de todo mal y peligro, Señor, y que todas estas situaciones sirvan para que podamos acercarnos más a ti, Señor, y ver siempre nuestra necesidad de ti, Señor, y que solamente tú puedes salvar. Queremos pedirte, Señor, que por favor proveas ayuda a aquellos que se han enfermado, Señor, que por favor les des sanidad, Señor. Y también queremos pedirte por aquellos que han perdido sus trabajos o han tenido sus horas de trabajo reducidas, Señor. Queremos pedirte que por favor proveas el pan de cada día para cada uno de nosotros, que por favor nos ayudes, Señor, y nos proveas los recursos que necesitemos, Señor, a diario. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú eres nuestro pastor y que contigo nada nos faltará, Señor. Señor, sabemos que podemos confiar en ti en esta situación, en todas las situaciones, porque como tú has sido fiel en el pasado, tenemos la plena seguridad de que tú serás fiel en el futuro, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que también están trabajando en hospitales, sirviendo a los demás, Señor, y que tienen más riesgo de contagio, Señor. Te pedimos que por favor tú les sanes y les protejas, Señor, de esta enfermedad, Señor. Señor, también queremos pedirte por sabiduría para los gobernantes de nuestros países, aquí en Estados Unidos y en todos nuestros países, Señor, representados en nuestra iglesia y aún en todo el mundo, Señor. Te pedimos que les dé sabiduría para saber cómo tomar decisiones, Señor, que no permitan que el virus, Señor, continúe propagándose innecesariamente, Señor. Ayúdales, Señor, a actuar de la manera que sea más beneficiosa para cada país, Señor, para cada ciudad, para cada comunidad, Señor, para que las personas más vulnerables ni nadie, Señor, se vea afectada por este virus. Por favor, dale sabiduría, Señor, y por favor a todos ayúdanos siempre, Señor, a aferrarnos a ti, a la esperanza que tenemos de que tú tienes el control de todas las cosas y que tú siempre nos ayudarás, Señor. Te necesitamos, Señor, y te damos gracias porque tú siempre nos ayudas, porque tú siempre eres misericordioso y bondadoso, Señor, con aquellos que te temen, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos también de reunirnos como hermanos y hermanas en la fe, Señor. Te pedimos que tu palabra nos siga animando los unos a los otros a la fe y a las buenas obras. Y queremos pedirte, Señor, que tu palabra continúe dando fruto para tu gloria en nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que en este tiempo de cuarentena y de aislamiento, que podamos, Señor, refugiarnos en ti, que podamos leer tu palabra, alimentarnos de tu palabra, Señor, que podamos orar y podamos deleitarnos, Señor, de aprovechar el tiempo para buscarte a ti, Señor, para poder ser satisfechos de ti por tu palabra, Señor. Te necesitamos, Señor, más que la vida misma, Señor. Te pedimos que nos llenes de ti, Señor. Señor, muchas gracias te damos por todas estas cosas, por todas tus bendiciones y sobre todo te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien es victorioso sobre todas las cosas, sobre este virus y sobre toda adversidad, Señor. Sabemos que todas las cosas tú las obras para el bien de aquellos que te aman, Señor, y son llamados de acuerdo con tu propósito. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, quien murió en nuestro lugar en la cruz y quien resucitó de entre los muertos al tercer día, Señor. Te pedimos que por favor tú también equipes a tus santos, Señor, en todo lugar del mundo, Señor, a tu iglesia, para responder a esta situación, al coronavirus, Señor, de una manera que sea de bendición para el mundo, Señor, para cada comunidad, Señor, donde tu iglesia esté, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora nuestro hermano Alejandro Molero va a compartirnos la palabra de Dios. Y si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer al final. Lo pueden escribir en el espacio de chat o en el lugar de comentarios de Facebook y después el hermano Alejandro o yo o alguno de nosotros buscaremos clarificar esa pregunta.
Bien, buenas tardes a todos los que nos ven a esta hora, o buenos días o buenas noches a los que nos vean a cualquier otra hora. Como dijo mi hermano Juan, estamos en Washington, D.C. en vivo desde la Iglesia Bíblica Sublime Gracia en una reunión más. Y como muchos de ustedes saben, estamos en una reunión de Zoom para los que estamos aquí en Washington y los amigos de la iglesia más cercanos, pero estamos también transmitiendo en vivo para Facebook Live y ahí también pueden hacer sus comentarios o sus preguntas. Trataremos al final de contestar algunas. Como muchos saben también, hemos pausado por este tiempo de cuarentena nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos y hemos creado una serie de predicaciones de emergencia mientras dure esta situación, llamada Encuentros con Jesús. Y hemos estado hablando de conversaciones que Jesús ha tenido con un grupo de personas, por supuesto, no todas las que hay en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, no todas, pero algunas selectas hemos querido enfatizarlas para ver cómo han sido esos encuentros con Jesús y cuáles han sido los resultados de esos encuentros y también cómo pudiéramos identificarnos nosotros con algunas de esas personas. Hemos tenido algunos comentarios bien agradables de personas que se han sentido bien identificadas con algunos de estos personajes con los que Jesús ha conversado. Así que si ese es su caso, y no es mucho pedir, cuéntenos su historia por la página del Facebook de la iglesia o por los grupos de WhatsApp o por cualquier lugar que pueda usted contarnos su historia. Si quiere usar su nombre o quiere usar un seudónimo, está bien, no hay problema. Pero nos gustaría saber cómo la palabra de Dios ha beneficiado, ha bendecido su vida en este tiempo de cuarentena. Y si este encuentro con Jesús le ha ayudado a usted a conocer más a Jesús, a amar más a Dios y también a servir al prójimo. Hoy es también uno de esos encuentros con Jesús, es una conversación con Jesús de una persona muy especial. De hecho, es la conversación más larga jamás registrada de Jesús con alguna persona, incluyendo con sus 12 apóstoles. Así que lo que quiero es animarles a buscar en sus Biblias, ahí donde están, busquen Juan capítulo 4, el Evangelio según Juan en el capítulo 4. Hoy vamos a hablar de la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, o algunas veces la llaman la mujer en el pozo, o algunos también la llaman la mujer de Samaria. Lo cierto es que no se nos dice el nombre de esta mujer. Se nos dicen algunas características que ya vamos a ver, pero no se nos dice su nombre. Y es un pasaje muy, pero muy importante, muy bonito y también muy aleccionador. Y vamos a hablar apenas de cuatro puntos. No tengo tiempo para entrar en cada uno de los detalles de la historia, pero sí pudiéramos dar al final algunas recomendaciones o aclarar algún detalle en caso de que no haya sido suficientemente claro. Antes de leerlo, y permítame orar, vamos a leer Juan 4, pero permítame orar antes de leer. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por este medio que nos mantiene al menos unidos en una pantalla y gracias también por la bendición de poder servir a muchos en este tiempo. Te rogamos que tu palabra sirva para edificar a tu pueblo, edificar a los santos y también para levantar la gloria de tu Hijo en este tiempo. Extrañamos reunirnos y abrazarnos físicamente y lamentamos mucho, Señor, que no podamos estar en el mismo lugar físico, pero eso nos hace anhelar más el día en que podamos volver a reunirnos y también, Señor, el día que podamos estar contigo por toda la eternidad. Así que nos encomendamos a ti en este tiempo, Señor, y ayúdanos especialmente a mí a hablar con valentía y con humildad, con verdad y también con firmeza tu palabra. Que podamos animar a muchos en la fe, que podamos exhortar a los pecadores y también animar a los redimidos. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a verte a ti glorificado a medida que hablamos y leemos tu palabra. Es nuestro mayor deseo, que tu Hijo Jesucristo reciba toda la gloria y todo el honor. Así quedamos en tus brazos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vengan conmigo, vamos a leer Juan 4. Yo lo voy a leer en dos partes. Primero vamos a leer del 1 al 25 y luego vamos a leer el resto del pasaje. Juan 4. Quiero que presten especial atención cuando empecemos al contexto geográfico y el contexto social
que están en los primeros versículos. Yo voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea, que es la versión que hemos decidido leer como iglesia, pero si usted tiene alguna otra versión de su Biblia, es muy parecido la lectura, así que también sirve. Juan capítulo 4, del 1 al 25, dice así. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo, y eran casi las 12 del día. En otras versiones dice la hora sexta. Versículo 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente que fluya para vida eterna. Y Jesús le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le respondió, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. Y la mujer le respondió, no tengo marido. Y Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Y Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que contigo habla. Wow. Imagínense esa historia. Esta es la primera parte de la historia. Vamos a ver que esta mujer, ese momento, ese día, caminó varias etapas en su vida. Y ella pasó de ser de ignorante a adoradora. Pero en ese camino de pasar de ser ignorante a adoradora, ella pasó por varias etapas. Lo primero era la etapa de la ignorancia, segundo, la etapa de la iluminación, tercero, la etapa de la rendición y cuarto, la etapa de la adoración. Y eso es lo que vamos a ver. La etapa de la ignorancia, segundo, la etapa de la iluminación, tercero, la etapa de la rendición y cuarto, la etapa de la adoración. Vamos a ir una por una. Primero, quiero que se fijen en el contexto que les dije, por favor, estén pendientes. Este capítulo inicia con un comentario que dice que cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Este es Juan el Bautista. En el capítulo 3 termina diciendo las palabras de Juan, que en el versículo 30 él dice, es necesario que él crezca y yo decrezca. Entonces, los fariseos se enteraron de que Juan venía decreciendo y Juan estaba cautivando más discípulos. Ahora,
esto es el contexto entre Juan y Jesús, pero después viene un contexto geográfico. Dice que Jesús salió de Judea, esa es la parte sur, o mejor dicho, la parte de Jerusalén, y en el medio, al norte, está toda la región de Galilea. Pero entre Galilea y Judea estaba una gran región que se llama Samaria. Y por eso dice el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Ahora, esto no es un mero accidente geográfico, porque si ustedes se dan cuenta del versículo 7, 9, es muy claro que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Es decir, había una barrera religiosa y hasta étnica entre ellos. Los judíos, en vez de pasar por Samaria para ir a Galilea o de Galilea a Judea, ellos desviaban un camino más largo para irse, bien sea por la ribera oriental del río Jordán o por la ribera del mar Mediterráneo, para no tener que pasar por Samaria y encontrarse algún desagradable samaritano. Y esta era una constante lucha desde hacía aproximadamente 1000 años, cuando los tiempos de la monarquía se rompieron. En el año 722 específicamente, los asirios capturaron, sitiaron Samaria, y los asirios repoblaron Samaria con muchos asirios, y los descendientes de los samaritanos empezaron a casar con los asirios y formaron nuevas religiones, se casaron con gentiles y se olvidaron prácticamente de la religión judía. Los samaritanos para los judíos eran gente despreciable, ni siquiera eran contados como familia, sino que eran contados como gentiles. Entonces, había una enemistad étnica, había una enemistad política, había una enemistad religiosa, había muchas barreras, pero Jesús en el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Entendemos que esta clase de afirmación no se hace en ninguna otra parte de la Biblia, que le era necesario pasar por algún lugar, porque cuando los caminos geográficos o los caminos, en este caso eran los caminos romanos, eran los únicos, bueno, no era necesario pasar por ahí, tenían otras rutas, bien sea la ribera del Mediterráneo o la costa oriental del Jordán. Le era necesario pasar por Samaria es porque Jesús tenía una cita que no podía faltar. Él quería, debía y tenía que encontrarse con esta mujer samaritana. Ahora vean el contraste también con el capítulo 3. En el capítulo 3 vemos a un hombre académico, un principal de la sinagoga llamado Nicodemo, y es un hombre que lo presentan por nombre, y es un nombre que tiene títulos, y es un hombre que se presenta de noche a ver a Jesús. Ahora, eso en el capítulo 3 es un contraste bien fuerte con una mujer que va al pozo al mediodía y no le dicen su nombre, no tiene título, sino que es de una reputación muy dudosa. ¿Cómo sabemos que es de una mujer, una reputación muy dudosa? Bueno, no solamente por lo que dice el versículo 18, que ha tenido 5 maridos, que lo más probable es que eso signifique no que ha enviudado varias veces, sino que ha sido rechazada o se ha divorciado varias veces. Y no solamente porque eso no le agregaría una reputación moral a nadie si han sido divorcios, o mejor dicho, si ha sido viuda 5 veces, eso no fuera inmoral. Lo que sabemos es que esta es una mujer inmoral porque ella es claro en el versículo 6 que habla de que iba sola al pozo a buscar agua al mediodía. Cualquiera que entienda el contexto de ese momento, de aquellos días, sabe que las mujeres no iban sola a buscar agua. Era muy peligroso ir a buscar agua, mucho menos a pozos que estaban distantes. Sobre todo en una región desértica, ninguna mujer en sus cabales buscaría agua al mediodía. No solo por el calor intenso de la región desértica, sino que ellas necesitan buscar agua casi todos los días para empezar sus oficios, bien en la mañana o bien en la tarde, cuando saben que en la mañana no van a poder ir. Por lo tanto, solo las mujeres que iban a buscar agua al mediodía e iban solas eran mujeres que eran de dudosa reputación.
Y por eso vemos el contraste entre el gran académico y principal de la sinagoga, hombre por nombre Nicodemos, y vemos el contraste con esta mujer que no se nos dice su nombre, y es una mujer aparentemente inmoral, por supuesto no tiene títulos, no tiene ventajas, en aquella época no podía estudiar, no podía aprender a leer, y tampoco podía tener una familia estable. Entonces, ese contraste de capítulo 3, Nicodemo, capítulo 4, la mujer de Samaria, nos da el contexto para esta conversación con Jesús. Jesús se quiere encontrar con esta mujer, era necesario que él pasara por Samaria y comienza esta conversación. Pero la conversación comienza con un simple, dame agua. Yo no dudo de que Jesús haya añadido un por favor a esa solicitud. Dame de beber, en el versículo 7, dame de beber, por favor. Y la mujer, en su etapa de ignorancia, esta es la primera etapa que vamos a hablar, en su etapa de ignorancia, entre los versículos 9 al 15, manifiesta que es verdaderamente ignorante. Y digamos ignorante por no decir desconocedora de con quién está hablando. Esta mujer ignora muchas cosas, pero vemos que tiene resistencia al principio. En el versículo 9, cuando Jesús le pide, dame de beber, ella dice, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Entendemos que por las diferencias de vestimenta, ella identificó que Jesús era judío y le dice, ¿cómo se te ocurre a ti que eres un judío pedirme a mí agua, que yo soy mujer y aparte soy de Samaria? Ningún hombre podía, ninguna mujer podía entablar una conversación en público a solas con otra persona de su diferente género. Entonces, esta mujer reacciona con resistencia diciéndole a Jesús, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo es que tú, que eres judío, me pide agua de beber a mí, que soy samaritana? Pero Jesús le responde con el cariño que ustedes se imaginan que Jesús pudo haber tenido, diciendo, si tú conocieras el don de Dios. Es decir, no le quiso decir ignorante, porque estamos en la etapa de la ignorancia, pero Jesús le dijo, si tú conocieras. Eso quiere decir que ella desconoce, es otra manera más elegante de decir, y tú ignoras o tú eres una ignorante. Si tú conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, si tú conocieras la gracia de Dios, y si tú supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, más bien tú le pedirías a él agua viva. Y aquí se acuña este término, agua viva, que no lo entendemos sino hasta más adelante, cuando él dice que todo el que de él bebiere, de él fluirían ríos de agua viva. Ahora, esta mujer sigue con su altanería en el versículo 11, diciendo, pero Señor, como retando o burlándose, pero Señor, tú no tienes agua, tú no tienes con qué sacar el agua, tú no tienes ni siquiera un tobo. El pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puedo entrar otra vez en la barriga de mi mamá? Bueno, esta mujer, Jesús le está ofreciendo lo mismo, tienes que nacer de nuevo, necesitas agua viva. Él está hablando de la salvación, tienes que nacer de nuevo. Y esta mujer dice, pero tú no tienes un tobo, tú no tienes cómo sacar el agua. Y uno se burla de esta gente porque uno está de este lado de la redención, o mejor dicho, de este lado de la historia. Pero si hay alguien con quien nos identificamos en esta historia, no es con Jesús. Es que todos hemos llegado en algún momento a ser tan ignorantes como esta mujer. En esta historia nosotros no somos Jesús, nosotros somos la mujer. Y ella le dice, tú no tienes agua, tú no tienes tobo, el pozo es hondo, ¿cómo vas a sacar? Tú no puedes ofrecer lo que tú no tienes. Esta mujer empieza ahora en el versículo 12 a esgrimir o argumentar tradiciones. En el versículo 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Es decir, ella está dándose la de que sabe, argumentando tradiciones. Pero Jesús le responde, todo el que beba de esta agua, señalando al pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba de esta agua, refiriéndose a él, no tendrá sed jamás. Y agrega, más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Imagínense esa oferta. Jesús está diciendo, tú me necesitas a mí.
Tú me necesitas a mí desesperadamente. No hay nada que pueda satisfacer el vacío que tú tienes excepto yo. Y esa es la etapa de la ignorancia. Cuando esta mujer culmina esta etapa de la ignorancia, evidenciando un comodismo, un facilismo, digámoslo así, increíblemente. Miren el versículo 15, cuando Jesús le está hablando de vida eterna, la mujer empieza y le dice, le responde en el versículo 15, Señor, dame de esa agua que tú estás ofreciendo. ¿Para qué? Ah, para que yo no tenga sed más nunca, ni tenga necesidad de venir aquí a sacarla. Es increíble cómo esta mujer es igual a Nicodemo, que pensaba que tenía que meterse otra vez en la barriga de su mamá, pero igual a nosotros hoy en día que pensamos que podemos convencer a Jesús con un montón de tradiciones. O pensamos que pudiéramos agregar a Jesús a nuestra vida no tan mala y pudiéramos seguir nuestra vida porque le pusimos un sticker, una calcomanía o algo pegadito, una pegatina a nuestra vida que se llama Jesús y podemos seguir como venía. Pero no, Jesús está hablando de una vida nueva, de un agua viva que brota para vida eterna. Ahora, esa es la etapa de la ignorancia. Ella manifestó, como les dije, resistencia, altanería, tradición y comodismo o facilismo. Ahora entramos en el versículo 17 en la etapa de la iluminación, porque ella se va a empezar a dar cuenta de algo en medio de esta conversación con Jesús, que muy posiblemente a algunos de nosotros nos ha pasado también. Cuando Jesús, la mujer le dice a Jesús, ok, dame de esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla. Yo quiero que ustedes empiecen a imaginarse a esta mujer y es una mujer que empezó muy suspicaz en la etapa de la ignorancia, con los ojos así como sospechosos, como sospechando. ¿Tú me pides agua? Imagínense lo cerradito de los ojos de una persona que está sospechando de otra. Y yo quiero que ustedes estén pendientes a lo largo de que vamos a leer todo el resto del pasaje. Yo quiero que ustedes se vayan imaginando que los ojos de esta mujer se van abriendo poco a poco hasta que se da cuenta de algo increíblemente grande que acaba de descubrir, o mejor dicho, Jesús le acaba de revelar, y ya los ojos de sospecha se le convierten en ojos de asombro. En el versículo, cuando Jesús la mujer le dice, sí, dame de esa agua para que yo no tenga necesidad de venir a buscarla más. Bueno, Jesús le dijo, ok, yo te la voy a dar, pero primero anda y llama a tu marido, a tu esposo. Esto es un recuerdo que cuando el evangelio llega a una familia, influye a todas las áreas de la familia. Pero también es un recuerdo, y van a ver, que nadie puede disfrutar de las mieles de la gracia sin el amargo sabor del arrepentimiento. Cuando Jesús le dice, ve a llamar a tu marido y luego ven otra vez, vuelve acá. La mujer responde, me imagino, todavía con los ojos medio cerrados y viendo abajo, descubierta, Jesús le dice 2 veces, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes, el hombre con que estás viviendo, no es tuyo. No, esto has dicho con verdad. Esto que has dicho es verdad. Es decir, imagínense los ojos un poquito más abiertos y los ojos de esta mujer como viendo, como pensando, ¿quién le habrá dicho todo esto a este? ¿Cómo supo esto este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo me descubrió? Pero esta mujer lo que intentó fue distraer con el lenguaje, una media verdad, su horrible pasado. Esto se llama la etapa de la iluminación. Estamos en la etapa de la iluminación, donde esta mujer pretende distraer la conversación y ya se van a dar cuenta. Una media verdad, en verdad, ella no tenía marido, ella dijo, no tengo marido, pero en verdad no ha tenido marido, pero no es que nunca ha tenido marido, sino que había tenido 5 y el que ahora tiene, con el que estaba viviendo actualmente, no era de ella, era de otra. Es decir, estaba viviendo una vida adúltera. Esta mujer con la media verdad de que no tiene marido estaba tratando de manipular la situación y no conforme con eso, Jesús le dice y la descubre en 2 ocasiones, bien dices, esto has dicho es verdad. Ahora, estamos en la etapa de la iluminación y esta mujer cambia el tema en el versículo 19
diciendo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Es decir, Jesús le está hablando de su adulterio y ella empieza a hablar del lugar donde se debe adorar. ¿Cómo se llama eso? Es una distracción, es una herramienta distractiva, es una manera de eludir una conversación en la que está siendo confrontada. ¿A usted no les pasa eso? A muchos nos pasa. A mí me ha pasado con mucha gente. Estamos hablando de algo personal, entonces empiezan a hablar de otras cosas, de los que no viven aquí, de los que nacieron en Arabia, de los indígenas, de los que no han escuchado, de los gays, de los políticos, o empiezan a distraer el foco para que la confrontación no sea personal. Pero hasta que no entendamos que Jesús quiere una relación personal con nosotros, no vamos a ver la profundidad de este pasaje. Y esta mujer empieza a argumentar, a dársela de que sabe mucho. Y empieza a distraer el tema diciendo, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Entonces viene Jesús y le responde su comentario, pero sin caer en el tema de lo que ella estaba, sin distraer lo que Jesús estaba tratando de decir. Más bien Jesús le predica el evangelio y se descubre, se presenta Jesús formalmente. Y Jesús le dice, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni aquí ni en Jerusalén adorarán a ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán. Noten esta frase, porque hasta allá quiere llegar Jesús. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre, porque ninguno que no sea hijo va a adorar al Padre. Pero ¿cómo lo van a adorar? En espíritu y en verdad, porque también el Padre, otra vez, busca que lo adoren tales adoradores. Esto es muy, muy profundo lo que Jesús le dice en el versículo 22 y 23. Pero termina Jesús diciendo, Dios es espíritu. Y es necesario que los que lo adoren en espíritu de en verdad. Cuando Jesús le dice, la hora viene, quiero decirle que Jesús usa esa frase, la hora. Las únicas veces que Jesús usa esa frase es para referirse al momento de su crucifixión. En el Evangelio de Juan siempre Jesús usa esa frase, mi hora no ha llegado, o mi hora ha llegado, o la hora viene, ha llegado la hora, para referirse al momento de su crucifixión. Pero también la mujer está argumentando acerca del monte, ella se refiere al monte Gerizim, que los samaritanos creían que era sagrado, pero los judíos creían que era en Jerusalén, donde estaba el templo. Y ese conflicto religioso es lo que está argumentando esta mujer, pero Jesús le dice, va a venir un día en el que no va a haber ni monte, no va a haber ni templo, y vamos a adorar al Padre en espíritu, y ustedes lo único que van a necesitar es a mí. Es a mí. Ahora, noten que esta mujer empieza a argumentar más teología, a dársela de que sabe, pero llega un momento en que su pretensión de saber topa con el techo de la realidad. Y cuando la mujer desvía la conversación de su esposo, pero para hablar del lugar de la adoración, empieza a esconderse en la promesa del Mesías venidero. En el versículo 25, la mujer le dice, yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir. El Mesías es la misma palabra hebrea que significa Cristo en griego. Yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Es decir, dónde se ha de adorar, cómo se ha de adorar, quién ha de adorar, quiénes son los hijos, quién es el Padre. Pero Jesús le dijo, no tienes que buscar más. Yo mismo soy. Yo soy el Cristo. Y esta es una de las explicaciones más claras y más evidentes de que Jesús es el Mesías esperado, el que se había estado esperando por siglos, el que desde Génesis 3:15 iba a aplastar la cabeza de la serpiente, el que iba a cumplir todas las profecías de los profetas, el que iba a ser la raíz de David, que iba a ser el león de Judá, el que iba a ser el descendiente de Moisés, de Isaac, de David, de Jacob. Todos los grandes patriarcas habían prometido y habían sido símbolos, sombras de que un Mesías
iba a venir a poner en orden todas las cosas. Pero esta mujer que empezó con los ojos de sospecha y poco a poco iba abriendo los ojos, imagínense de qué tamaño pudo haber tenido los ojos cuando Jesús le dice, yo soy el Mesías. No, no era suficiente la cara para sorprenderse del tamaño de los ojos que esta mujer podía abrir para evidenciar que estaba hablando con el Mesías que iba a poner en orden todas las cosas, y ella estaba porfiándole, pretendiendo, distrayendo y pasando por ignorante. Wow. Este es un encuentro muy, muy poderoso. Pero la historia no llega allí, no llega hasta ahí. Cuando Jesús se descubre ante esta mujer como el Mesías, vemos que empieza la tercera etapa, que es la etapa de la rendición. En el versículo 27 dice que en esto vinieron los discípulos de Jesús, y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno les dijo, ¿qué pretendes o qué hablas con ella? Y la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad, me imagino que corriendo, porque el cántaro era por lo que ella había venido. Y dejó su cántaro y se fue a la ciudad y les dijo a los hombres. Les dijo a los hombres, no sabemos si eran los 5 que ella había tenido, el que estaba teniendo ahorita, o todos los hombres de Samaria. Pero lo que sí es evidente es que le dijo a los hombres y les dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ahí volvió al tema de los maridos. Un hombre que me conoce. Yo no sé quién le dijo de mí, pero es evidente que me conoce desde hace tiempo. Y vean la pregunta. En el versículo 26, Jesús le dice que él era el Cristo. Pero esta mujer va y empieza a predicarle a los hombres de Samaria diciendo, he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y pregunta, retóricamente, ¿no será este el Cristo? Pero bueno, esta mujer ahora lo que está diciendo es que ahora ella va a convertirse en una misionera. Y noten que el pasaje desde los versículos 30 al 38, lo que hace es evidenciar el corazón de Jesús por la urgencia de rescatar a muchos. Y Jesús habla con sus discípulos, lo podemos conversar en otro momento, pero Jesús les dijo que es necesario que prediquemos, que enseñamos. Y esta mujer va por toda la ciudad de Samaria, va por toda la ciudad de Sicar, hablando ahora de Jesús. Y vean el resultado. Esta es la etapa de rendición. Ella abandonó su cántaro, pero ahora empezó a dar testimonio. En el versículo 29, empieza a dar testimonio. Ahora viene la cuarta etapa, que es la etapa de la adoración. Esta mujer ha dejado la ignorancia, ha entrado en iluminación, se rindió ante la grandeza y el encuentro con Cristo, y empieza la etapa de la adoración. Vean conmigo el versículo 39. Vean lo que pasó. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, él me dijo todo lo que he hecho. El hecho de que Jesús la haya descubierto sus 5 maridos, su vida inmoral, y Jesús haya pasado por alto todas las barreras que evitarían que Jesús tuviera el encuentro con esta mujer. Eso le causó mucho impacto, no solo a aquella mujer, sino a muchos de los samaritanos. Recuerden que había barreras sociales. Esta era una mujer inmoral, era hombre. Jesús era hombre y aquella mujer era mujer. Pero no solamente eso, sino que la barrera moral de que Jesús era un rabí y esta mujer era una mujer de dudosa reputación. Seguramente los rabíes estaban en la escalera social, en los lugares más altos de la escalera socioeconómica, y las mujeres prostitutas y las mujeres de dudosa reputación estaban en la parte más bajo del status quo. Entonces Jesús desciende, no es que hace subir a la mujer, es que Jesús desciende la escalera social. Jesús atraviesa las barreras de género, las barreras morales, las barreras religiosas, las barreras políticas, las distancias geográficas. Jesús deja todo eso aparte para irse a encontrar una mujer con la que Jesús quiere anunciarle la salvación y quiere darle el agua de viva. Es lo mismo que Jesús vino de su trono atravesando todas las barreras necesarias, dejó su trono y se humilló a ser un humano, y estando en la condición de hombre vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó, y nosotros entendemos en Filipenses 2 que por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual
toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesús atravesó todas las barreras necesarias para encontrarte a ti en el pozo de Samaria. Esta mujer era alguien que Jesús quería rescatar. Por eso Jesús no escatimó esfuerzo en pasar por alto todo lo que podía separarla de él para ir a buscar a una oveja perdida. Ahora, cuando ustedes ven que esta mujer empieza a predicar en la etapa de la adoración, tiene dos componentes. La etapa personal, cuando ella le dijo a todo este montón de samaritanos, vengan a ver. Y el versículo 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, él me dijo todo lo que he hecho. Pero vean lo que pasa después, versículo 40. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba, allá en el pozo, ese mismo día, y le rogaron que se quedara con ellos. Y Jesús se quedó con él, con ellos 2 días en Samaria. Pero no solamente eso, muchos más creyeron en él por la palabra de él, no de ella, sino que Jesús predicándole esos días, muchos más creyeron en él y decían a la mujer, el versículo 42, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, pues nosotros mismos hemos oído la palabra y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. ¡Wow! Increíble. Este no es un encuentro solamente con una sola mujer, con una mujer de baja categoría, de dudosa reputación, de horrible pasado, sin nombre, de poca preparación. No, este es el encuentro de una mujer que dejó de ser ignorante para empezar a ser adoradora. Ahora, eso nos hace preguntarnos, ¿qué quiere Jesús con nosotros? ¿Cómo Jesús vino a nuestro encuentro? ¿En cuál etapa de estas 4 estás tú? Todos nosotros atravesamos en distintos momentos y por diferentes lapsos de tiempo estas mismas 4 etapas. La etapa de la ignorancia, la etapa de la iluminación, la etapa de la rendición y la etapa de la adoración. Todos los que hemos venido a Cristo, una vez no sabíamos nada de él. Hace tiempo no sabíamos nada de él. Pero después pensamos que, cuando lo empezamos a conocer, pensamos que las tradiciones, que los rumores, que las costumbres, podemos argumentarlas cuando conocemos a Jesús. Que aquí es que hay que adorar, que así es como que hay que orar, que es importante que cumplamos esta u otra costumbre, que siempre se ha hecho así, que hay que decir estas palabras correctas. Y entendemos que las tradiciones no son los que nos llevan a Dios, es Dios que vino a buscarnos y nos amó tal y como éramos. Y estando nosotros siendo pecadores, Él murió en la cruz por nosotros. Nuestro deber, si queremos adorarle y pasar de ignorantes a nosotros pasar por iluminados y después rendirnos a Él y llegar a ser adoradores, es que nosotros tenemos que poner nuestra fe en Él, nuestra confianza de que ese sacrificio en la cruz valió por mis pecados, pagó por mis pecados. Y lo que yo tenía que pagar lo pagó Él. Y ahora puedo acceder al trono de Dios por la obra y persona de Jesucristo. Si tú estás en esa condición, en algún momento tú pasaste estas 4 etapas, pero ¿en qué etapa estás tú ahorita? ¿Tú estás ignorante de que Jesús quiere algo contigo, de que estás oyendo el evangelio o que Jesús no quiere nada contigo? O quizás estás en la etapa donde estás argumentando tradiciones, costumbres, rumores, dichos. O quizás estás en la etapa donde tú estás entendiendo que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Por lo tanto, estás queriendo rendirte a Cristo, a Dios, pero no sabes cómo. Quizás todavía tienes tus ojitos sospechosos, pero cuando la mujer abre los ojos y Jesús le dice, yo soy el que contigo habla, también Jesús te está diciendo a ti, no puedes conocerme y seguir siendo el mismo. Nadie puede conocer a Jesús y seguir siendo el mismo. Nadie puede pensar que Jesús es un maestro normal, o es Dios o es un farsante, pero en el medio no hay nada. O lo amas con todo tu corazón, tu mente y todas tus fuerzas, o lo odias con todas tus fuerzas. Pero no hay nada en el medio. De la mujer dejó de ser ignorante para llegar a ser adoradora precisamente porque se rindió ante Jesús. Tú también, ¿en qué etapa estás? ¿Tú estás ignorante de los planes de Dios?
¿O necesitas conocer más la palabra de Dios? Como los samaritanos, ahora creemos porque hemos oído, no que hemos visto. En la Biblia nadie ve para creer, solo Tomás. Pero le dijeron, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El cristianismo es de oír, no de ver. Por eso Él nos dejó una palabra y no una imagen. Ahora, esto en la etapa de la rendición es cuando nosotros entendemos, wow, no soy nadie sin Dios. No soy nadie sin Cristo. No puedo llegar al cielo. Y me rindo ante ti, Señor. Perdóname. Sálvame. Ayúdame. Y en ese momento la rendición es tan bonito. Si tú estás en esa etapa, háznoslo saber, por favor. Queremos ayudarte, queremos conocerte, queremos servirte. Y queremos ayudarte a crecer para que tú también puedas pasar a la etapa de la adoración como esta mujer y puedas hablarle a otras personas, a otros samaritanos, a otros en tu pueblo de las grandezas y las bondades de Jesús y que ellos también puedan creer en Él por lo que Jesús le dice y no solamente por lo que tú les digas. Ok, permítame terminar con una bonita historia. Esta etapa, esta historia de la mujer samaritana me hace recordar a mí de una película muy bonita. Uno de mis artistas favoritos de Hollywood era Robin Williams. Todavía me gustan sus películas. Lamentablemente tuvo un final trágico. Pero una de sus películas que no ha tenido mucha divulgación es El Rey Pescador. Esa es una película de 1991 y cuenta la historia de un locutor que era medio loco, bueno, no medio loco, era un renegado, un hombre malo, y a través de su programa de radio motivó a una persona a que matara un asesinato masivo en Nueva York, y entre esas personas estaba la esposa de un tal Parry. Pero este Parry es el Robin Williams, el protagonista de la película El Rey Pescador, y la esposa de Parry murió por el tiroteo, el asesinato masivo de estas personas que Jack motivó. Entonces Jack empieza a querer resarcir su vida, enderezar su vida, ayudando a Parry, que llegó a ser, por la muerte de su esposa, un mendigo en las calles. Entonces, una de las maneras en cómo Jack intenta ayudar a Parry a resarcir su vida, enderezar su vida, es encontrándole una novia. Pero desde hace mucho, Parry andaba espiando a una muchacha bonita que se llamaba Lidia. Y cuando Jack quiere encontrar una novia a Jack, él se da cuenta que Parry está enamorado de Lidia, pero solamente la espía, no le dice nada. Y así pasa media película, hasta que Jack consigue una cita entre Lidia, una muchacha bonita, que estaba enamorada, de la cual Parry estaba enamorado y siempre la espiaba. Y tienen una cita y se conocen, y de regreso a su casa, Lidia, ustedes saben, aquella escena bien romántica y bien famosa donde se van a despedir con el primer beso en la puerta de la casa y lo invita a tomar una copa, pero ella espera que pase algo más. Y entonces le dice Lidia en una escena muy, muy bonita, le dice, está bien, yo sé que tú vas a pasar para mi casa y nos vamos a tomar una copa y algo más va a pasar y aquello y nos vamos a tomar una copa de café. Y Parry le dice, yo no tomo café. Pero yo sé, nos vamos a dar unos besos y en la mañana tú no vas a estar más y yo voy a estar buscándote y tú no vas a estar porque todos los hombres son iguales. No, yo no me voy a ir. Y ahí es que Parry le hace la declaración de amor, que es la escena más famosa de la película El Rey Pescador. Y dice más o menos así. Y Parry le dice, yo tengo que hacerte una confesión. Y dice la habladora de Lidia, ¿qué pasó? ¿Estás enfermo? ¿Estás casado? ¿Eres gay? ¿O tienes hijos? ¿O qué? ¿No puedes? ¿O qué? Pero cállate. Y Parry le pone las manos en la boca y le dice, yo no quiero una sola noche contigo. Yo quiero toda una vida. En la mañana yo voy a estar ahí. Yo te conozco desde hace tiempo. Yo sé en lo que tú trabajas. Yo sé lo que lees. Yo sé lo que comes. Yo sé cuál es tu teléfono. Yo sé que no tienes muchos amigos. Yo sé que no te quieres ni a ti misma. Yo sé todo tu pasado. Yo sé todo lo que has vivido desde hace años. Pero igual te amo. Igual quiero vivir toda mi vida contigo. Igual te amo.
Y esa es la escena más bella de declaración de amor, una de las escenas más famosas de la historia del cine. En esa escena termina con Lidia poniéndole las manos en la cara así a Parry diciendo, tú eres de carne y hueso. Y ahí, después no le puedo contar lo que sigue, pero le invito a que busquen esa escena del rey pescador. Bellísimo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque precisamente eso es lo que Jesús quería con esta mujer y contigo. Él no quiere una sola noche. Él no quiere un solo momento en el pozo. Él no quiere un solo momento en el cual tú repetiste una oración. Él no quiere un solo día en el cual por emoción tú te rendiste a sus pies. Él no quiere que tú llenes solamente un papelito diciendo yo quiero arrepentirme, yo quiero un estudio bíblico. Jesús quiere toda una vida contigo y por toda la eternidad. Él te conoce antes de que nacieras tú. Él te conoce quién tú eres, qué has hecho, de cuántos te has enamorado, cuántos te han roto el corazón, cuántas cartas has mandado, cuántos pensamientos buenos y malos has tenido, cuántas malas palabras has dicho, cuántas traiciones has dado o recibido. Y aún así Jesús te ama. Aún así Jesús estuvo dispuesto a morir por ti. Aún así Jesús estuvo dispuesto a pasar todas las barreras morales, religiosas, políticas, económicas, sociales, culturales y todas las barreras, no solamente por salvar a esta mujer, sino por salvarte a ti también. No podemos nosotros pensar que Jesús era simplemente un maestro, un simple buen hombre. Jesús es el Salvador del mundo. Y si esa es tu conclusión, ha concluido igual que los samaritanos en el versículo 42, este es verdaderamente el Salvador del mundo. Ahora te invito que por toda tu vida, igual que la mujer samaritana, ya no seas más ignorante, sino que seamos todos adoradores del Salvador del mundo y vivamos para anunciar su mensaje. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por la bendición que nos das de poder conocerte y de saber que aún conociéndonos, nos amaste. De aún con todas nuestras debilidades, con todas nuestras incapacidades, con todos nuestros pecados, nuestras fealdades, nuestro pasado horrible, tú viniste a rescatarnos, Señor. Y quieres la eternidad con nosotros, pero no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo con nosotros y por nosotros. Así que te rogamos, Señor, que tú nos sigas amoldando a tu voluntad y a tu carácter y que podamos verte a ti glorificado en todas nuestras vidas. Ayúdanos a dejar los tiempos de la ignorancia. Ilumina, por favor, nuestro conocimiento, a nos rendir ante tu majestad y ayúdanos, Señor, a adorarte y a testificar de ti por el resto de nuestros días. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano Alejandro, por recordarnos que el Señor Jesucristo vino a la mujer samaritana como Él también vino a nosotros cuando no éramos perfectos, cuando teníamos muchas fallas, pero el Señor vino a nosotros. Él traspasó los cielos, traspasó toda barrera para venir a nosotros, para venir y salvarnos. Y como Él quiere una relación con nosotros, como Él quiere todo nuestro ser, como Él quiere tener toda una eternidad con nosotros y ese gran regalo que el Señor nos ofrece a todos nosotros, que por los méritos de Cristo podamos ser hijos de Dios, que podamos tener el amor de Cristo en nuestro corazón. Ese es el regalo más grande. Por eso Romanos 5:8 nos dice, el amor de Dios se muestra en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, alce la manito o escríbela aquí en el chat o en el grupo de Facebook y la podemos responder, o si tiene algún comentario, por favor, déjenos saber.
Amaris. Sí, hermano Alejandro, tú decías en el versículo 6, dice que era como la hora sexta. Sí. Y tú hablabas del mediodía. ¿Cómo se marcaba las horas? Sí, porque los calendarios judíos se marcaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ellos contaban el día como solamente la claridad, pudiéramos decir. El día se contaba desde las 6 de la mañana. Pero la hora sexta es el mediodía. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Quedó todo claro? Dianita. Estamos con usted, no. Una de las preguntas que yo tenía era acerca de la mujer cuando regresó a su ciudad, le dijo a hombres. ¿Por qué especifica el Juan, en este caso el que escribe el Evangelio, que fue hombres en vez de personas? O sea, ¿fue específicamente hombres, o sea, no mujeres? ¿Hay alguna razón por eso? No podemos saber, no, al menos no está dicho. Lo que entendemos es que dos cosas. Primero, puede ser que el término sea genérico. Hombres es un sinónimo de personas, no como si hubiera solamente dicho a los varones, sino a todos los hombres, a todas las personas. Y la otra razón es porque pudiera ser que las mujeres de no tan dudosa reputación evitaban hablar con este tipo de mujeres. En esa cultura las mujeres de dudosa reputación no podían hablar con las otras mujeres. Por lo tanto, era muy probable que esta mujer le haya dicho a algunos hombres y estos hombres hayan hablado con sus mujeres. Pero era normal para que ella pudiera hablar con hombres. O sea, eso no era tan mal como ella hablando con mujeres. No, por supuesto se veía mal, pero ella estaba acostumbrada por eso. Ella era una mujer así, era una mujer, como diríamos hoy en día, una mujer de la calle, y los hombres le hablaban a ella, y no precisamente para darles consejos ni nada de eso, sino que los hombres hablaban con ella y no tenían problemas en hablar con ella, pero no era lo éticamente correcto, digamos así. Pero lo importante es que ella sirvió de misionera para muchos, hombres y mujeres. Ana. ¿Aló? Sí, te escuchamos. No, no tenía alguna inquietud en particular. Okay. Solamente, bueno, veo que la historia es bien interesante y que me queda así como que bonito que Jesús no está buscando como la gente más, yo creo que más frágil, ¿no? De espíritu en este caso, para que fueran su canal. Y era ella, ¿no? La menos querida del pueblo. Sí. Era como el mejor canal que él le gustaba tener, ¿cierto? Sí, no es que él quería no es que por ser pobre y de baja nivel social Jesús prefiere, no, sino que él vino justamente a hablar a las ovejas perdidas de Israel. Él no piensa que los pobres y de estratos sociales bajos van a creer más rápido, ¿no? Él tiene una preferencia especial por los desvalidos y las personas que confían en él. No, pero no. La semana pasada vimos lo del rico, el joven rico que nos predicó el hermano Juan. No por ser rico tú no vas a entrar al cielo. O al contrario, no por ser joven tienes entrada automática. No, sino que a Jesús le gusta justamente predicarle a todo el mundo, enseñarle las grandezas a todo el mundo. Pero Jesús tiene una particular preferencia, digámoslo así, por sus escogidos. Él viene a sus escogidos. Por eso parte de la interpretación de era necesario pasar por Samaria, se entiende como él quería encontrarse con esa persona. Claro. Gracias, Ana.
Tenemos 2 personas allá, Juan, y hay alguien con un iPhone que no sé quién es, pero igual. Ok. El del iPhone soy yo, hermano. Ah, ¿cómo estás, Simón? Dios te Es bendiga. que amén, es que no me aparece nada. Traté de meter allí la información, mi nombre o algo y no puedo. No importa, no importa. ¿Tenía algún comentario, alguna pregunta, Simón? No, todo bien, he Ok. entendido todo. No Gracias. sé si Salomón aquí tendrá alguna... Dale un besito a Salomón, besito a Salomón de Está parte de- Salomón, sí, pero... Juan, ¿tenía alguna pregunta o comentario? Sí, quería decir parecido a lo que comentaba Ana, que en Mateo 5:3 el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces me hace pensar que los que son pobres en espíritu, que tienen un corazón quebrantado, ¿verdad? Y que están dispuestos a recibir, ¿verdad? Lo que el Señor, su amor y su perdón. Están cerca de Dios, ¿verdad? Entonces, siento que en esta conversación el Señor Jesús obró en esta mujer para mostrarle su necesidad y para mostrarle que Él podía satisfacer esa necesidad en ella. Muy bien, muy bien. Bueno, si más nadie tiene alguna pregunta, podemos cerrar la transmisión en vivo y nos quedamos conversando un ratico más aquí por el Zoom. ¿Está bien? Bueno, que vamos a despedirnos del Zoom. Que Dios les bendiga.